porque la verdad es que el Poder Judicial es el más corrupto, el más opaco y el más cuestionable de los tres poderes, y no se hizo nada por transformarlo en este sexenio, se hizo muy, muy poco. Y creo que en parte el hecho de que Arturo Saldívar tuviera una relación tan cercana con el presidente López Obrador, con Julio Scherer Ibarra, y actuara en cierta medida como una especie de solapador del ex consejero, pues no ayudó a transformar el Poder Judicial como había que hacerlo. Hernán, el hombre más informado de ese país es el presidente de la República. ¿Tú crees que no haya sabido los tejes y manejes lo que hacía tras bambalinas Julio Scherer Ibarra? Yo creo que no tuvo la información, había versiones, pero no tuvo realmente información sólida hasta el tercer año, porque sus propios colaboradores tenían temor de decirle la verdad. Y la verdad es que se la dijeron, pero ya tarde. Y bueno, cuando tuvo la información, lo apartó de su cargo. Lo hizo de una forma discreta, porque no podía darle, no podía generar un escándalo público en torno al tema, ni tampoco, darle, armas a la oposición en contra de su propia administración. Pero bueno, al final lo que importa es que lo apartó. Lo apartó un 31 de agosto del 2021 y de hecho todavía fue al informe o al mensaje presidencial del 1 de septiembre. ¿No temes represalias, confrontaciones con el mismo Scherer Ibarra? Pues mira, es un personaje que dista mucho de ser un respetuoso de la libertad de prensa como lo fue su padre. En alguna ocasión hubo presiones para que me despidieran de un periódico en el que yo escribía por las cosas que llegué a publicar sobre este personaje. Así que, pues bueno, estoy alerta, pero bueno, mi trabajo habla por mí mismo y creo que es una investigación sólida. ¿Traicionó al presidente de México, Scherer? Sin lugar a dudas, traicionó al presidente, traicionó al movimiento político del presidente, a Morena, pero sobre todo traicionó la narrativa central y la gran promesa de separar el poder económico del poder político, porque usó su posición de poder para convertirse a la brava en una suerte de mega empresario, y no hay nada más anti-4T que intentar una cosa así. Por suerte no logró consumar. Y bueno, hablas de personajes también como Juan Collado y otros personajes en el libro, Hernán. Sí, hablamos de Juan Collado, hablamos de Alonso Ancira, hablamos de Miguel Alemán, varios personajes que tenían acusaciones de corrupción y que el ex consejero, aprovechándose de que no les iban a creer probablemente a personajes así, pues aprovechó para extorsionarlos, para traficar con influencias, y bueno, para montar esta presunta red de negocios judiciales. Pues Hernán, te agradezco muchísimo, la verdad es un libro muy valiente. Algunos dirán, pues es que los testimonios, ¿no? Pero ahí están las entrevistas, ¿no? Hay testimonios, algunos, una muy buena parte son testimonios of the record, porque hay mucho temor al personaje, pues sí, porque es un personaje todavía con mucho poder, pero es gente que aceptó romper el silencio y que aceptó conversar conmigo siempre y cuando yo no revelara sus nombres. Pero algunos dieron sus nombres, hay que decir, y también hay evidencias documentales de facturas, de cobros excesivos por parte de sus despachos de abogados. Entonces hay también evidencia de actas constitutivas de empresas, hay evidencia de cómo los casos que le interesaban a este personaje caían sistemáticamente en los mismos jueces, en los mismos juzgados, en los mismos tribunales, cosa que no es casual, porque en teoría los casos que llegan al Poder Judicial se turnan de forma aleatoria y existe un algoritmo a través del cual se turnan los casos. No es una cosa, no es fácil que los casos que le interesaban a Julio Scherer Ibarra llegaran siempre a los mismos jueces. Esto es porque había una intervención para que así fuera y para que cayeran en manos de jueces en los cuales se podían conseguir pues sentencias a modo. Desde hace 15 días ya se puede conseguir el libro, Hernán.
Sí, está en las librerías más importantes, se puede pedir en Amazon, Perfecto. se puede comprar en la Gandhi, en el Sótano, creo que en Sanborns también está, en fin, y yo he hecho algunas, digamos, intervenciones en mis redes sociales donde resumo algunas partes del libro y explico de qué va. ¿Destapaste la cloaca de la 4T, Hernán? Pues mira, es uno de los casos de corrupción más graves, aunque te voy a decir algo, lo interesante es que aquí el propio presidente descabezó esa red. Ya. En otros gobiernos, personajes como García Luna, como Lozoya, por mencionar solo algunos, duraban por muchos años con el conocimiento del presidente en turno. Aquí, cuando el presidente se enteró, cortó cabeza, y yo creo que eso hace una diferencia importante con gobiernos frente a gobiernos anteriores. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Ramsés. Muchas gracias a Hernán Gómez Bruera, escritor, periodista del libro Traición en Palacio, el nuevo negocio de la justicia de la 4T, que pinta de cuerpo, no lo menciona, pero pinta de cuerpo entero al quien era asesor, el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Hernán Gómez.